¿Qué tal? Espero que estén bien y hoy vamos a ver algo que por ahí dicen que es raro, pero vamos a ver los blancos en la escritura. Ya en algún video también hablé algo sobre el tema, así que vamos a comenzar para explicar de qué se trata, porque sabemos que lo que la persona escribe en tinta nos está mostrando el consciente y el blanco es en inconsciente cuando se dejan los blancos. Ya estuvimos viendo en los márgenes que el margen superior era consciente, el margen izquierdo era consciente y el margen derecho y el inferior eran inconscientes. Y ahora lo voy a volver a explicar para recordar el tema porque es interesante. Cuando la persona comienza a escribir, le presta atención más a las letras. Entonces decimos que es consciente. Entonces el margen superior y el izquierdo, que es cuando comienza la línea, son conscientes. A medida que va avanzando tanto hacia la derecha en el renglón como hacia abajo de la página, se vuelve más inconsciente. Por eso decimos que el margen superior es consciente y el margen izquierdo es consciente. Mientras tanto, el margen derecho es inconsciente y el margen inferior es inconsciente. Por lo tanto, si uno divide la página en 4, la parte más consciente es la inicial, que es el cuadrado o rectángulo en este caso, superior izquierdo. Y la parte más inconsciente de la escritura es el rectángulo de la parte inferior derecha. Entonces, ya estudiamos en la distribución, en varios videos, el espacio en blanco dejado entre las líneas, que estaba relacionado con lo social, cómo el sujeto se relacionaba socialmente, si se acercaba o si se alejaba. También vimos el espacio entre palabras. El espacio, que era el módulo del ancho de la letra M, nos indicaba si tenía buenas relaciones interpersonales o no la persona. Y también vimos el espacio, si se dejaba mucho espacio o poco espacio entre las letras, el tema ese de apretar las letras, que estaba asociando con la inhibición. Entonces ya estuvimos analizando los blancos en realidad, y sabemos que la pausa, todo claro que haya, la persona busca claridad en los juicios. Eso también lo vimos con la escritura clara en la distribución. Si no, busquen el video y van a ver cómo hablamos de esos blancos. Si se suprimen los blancos, quiere decir que ya hay un momento de reflexión, que no tienen momento de reflexión, que son impulsivas las personas, impetuosas. Pero acá solamente no voy a volver a explicar lo que ya expliqué, voy a simplemente mostrar un ejemplo, como aquí en este caso, si uno toma el ancho de la letra M, puede haber alguna variabilidad, tenemos que medirlo, ya sabemos, pero este se lo puse nada más como ejemplo para que vieran, recordaran, porque eso cuando uno comienza a hacer el análisis de la escritura lo tiene que hacer, lo tiene que medir. Acá, por ejemplo, que hay unos espacios aparentemente normales, algunos tienden a mucho. Acá, por ejemplo, acá terminó, puso el punto y acá hizo un espacio bastante grande. Acá también, aparentemente es mucho más grande que la letra M.
Acá el espacio que deja, acá eran 5, casi 10. Y acá dejó 12, por ejemplo. Acá dejó 5, 10, como 15. Es una escritura espaciada. También entre renglones, si lo vamos a analizar. A ver, ¿a dónde hay una M? Acá. Esta tiene 2, 4, 5. Y era multiplicado por 3 o por 4 la altura de la letra M. Hay que recordar los módulos. Entonces, 4 por 3, 12 como mínimo. Acá hay 5, 10, 12. Es decir, acá está más espaciada entre palabras y normal sería entre renglones. Y aquí, tomando la altura de la zona media, vemos que tiene mucho espacio entre renglones. Esta escritura es espaciada entre renglones, es decir, a esta persona el contacto social mucho no le interesa, lo que sí parece que el contacto interpersonal no tiene problemas. Acá está el ancho de la M que coincide, no deja mucho espacio acá. Bueno, esos serían los blancos en la escritura. Y acá, bueno, comprimió todo, comprimió las letras, que la hizo apretada la escritura. Si uno va a ver la significación, en todos nos van a dar igual. Dejó muy poco espacio entre renglones. Fíjense que la altura de la M tiene 3 le calculo si es que no es 2. Bueno, y acá dejó 4, ni siquiera llegó a lo mínimo. Y el espacio entre palabras dejó muy poco espacio. Miren el ancho de la letra M y miren el espacio que ha dejado. Entonces, hablando de los blancos, vemos los márgenes, que ya los vimos también en disposición de los márgenes. Vemos la distribución, que nos está indicando la distancia entre las letras, entre las palabras, entre las líneas. Y esta es una forma de ver la escritura para ver los blancos que deja. Nosotros tomamos la hoja, la ponemos así como lo ven en la foto, con el margen derecho de la página para nuestro lado derecho, con el margen superior al frente, porque no nos hace falta leer en grafología. Entonces ahí incluso podemos ver el margen izquierdo, que es bastante regular, pero acá nos vamos a dedicar al margen derecho. Miren ustedes el margen derecho, aparte de ser acá grande, cómo varía sin tener un punto y aparte. Acá puso un punto y aparte, parece. Bueno, va y viene y deja mucho espacio. Esto, inicialmente en grafología francesa le llamaban chimeneas. Luego le llamaron fantasmas algunos autores, y está relacionado más que nada con ese temor al futuro y esa ansiedad y esa angustia vital que puede tener la persona, pero la clasificación ya la vemos en los márgenes, el margen derecho cuando es tan irregular y cuando no llega al margen. A ver, en la siguiente, bueno, pasa lo mismo. Uno ve acá lo que le llamaron fantasmas. Es el espacio que deja del margen derecho. Pero ¿por qué se pone así la página? Porque muchas veces
Cuando hay un corte muy excesivo, que eso lo vamos a ver en grafología emocional, se va formando una especie de cascada que también le llaman bolsa, donde se inicia en un determinado punto y después va hacia abajo. Es como que la ansiedad toma camino y muchas veces después analizamos en grafología emocional qué dice de un lado de esa chimenea y qué dice del otro lado. A ver, por ejemplo, tienen que superar los 3 renglones para si uno lo quiere leer, ¿no? Si después de un lapso de cohesión, que no lo puedo explicar ahora, pero si hace más de 3 renglones con un espaciamiento muy grande, ese es un blanco llamativo que llamamos bolsa o cascada, que nos está también indicando una inquietud, la persona se detiene, se inmoviliza. Ahí el margen derecho, miren, pasa lo mismo, porque sin haber punto y aparte de no llegar al final, miren lo que hizo acá al final. Bueno, estos son solamente datos para que vean que una vez que terminamos los aspectos generales, vemos cómo utiliza no solamente lo que está escrito, sino también los blancos, que fueron muy estudiados por un grafólogo aquí en Argentina, Honroth. Entonces, vamos a ver si tengo más. No, bueno, muy bien. Ya en la clase siguiente vamos a terminar con el aspecto general, vamos a ver la escritura retocada y luego vamos a empezar con otros datos para ver particularidades de la escritura. Pero lo más importante, que es lo que digo siempre, es lo general. Los espero para la clase próxima. Hasta pronto.